Nos da mucho gusto saludar aquí en el estudio a mi querido Luis Soriano, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Mi querido Luis, Hola. ¿cómo estás? Hola. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. La pregunta es una, y la respuesta seguramente va a ser muy extensa. ¿Quién ganó y quién perdió en la revocación de mandato? Qué pregunta tan compleja, ¿no? Mira, yo sí creo que quien ganó fue la ciudadanía. Sí. Y ahorita les explico por qué. Yo creo que quien perdió fue la oposición que mandó llamar a no votar, ¿no? Yo creo que fueron los que perdieron, porque hubo una oposición que sí estaba pidiendo que salieran a votar. Esta oposición de Frena, por ejemplo, que es súper radical, estaba pidiendo que salieran a votar. Ellos estaban ¿sabes qué? diciendo, Yo ¿no? pregunto, ¿dónde están los millones y millones de De opositores. Sí, de anti-Obrador, que Claro. se decía Se evidenció ¿Estás de acuerdo? que es una Es oposición una falacia. moralmente derrotada, como dice Andrés Manuel, pero que también no tiene el arrastre que ellos tratan de hacer ver desde sus redes o desde sus nichos de poder, ¿no? Sí es un tema delicado porque para que haya un buen gobierno tiene que haber una oposición combativa y una oposición fuerte. Si hay una oposición débil, hay un gobierno débil. Mientras más débil sea la oposición, más débil o se va a quedar como en estándares muy básicos el poder. ¿Qué le pasó a los gobiernos donde había oposiciones muy fuertes? Donde, por ejemplo, Andrés Manuel era oposición. Cuando Andrés Manuel era oposición, los gobiernos se obligaban a tener que hacer las cosas bien o por lo menos a esconder las cosas. O en el ¿no? caso local, mi querido Luis, tú recordarás el dolor que representaba una Ana Teresa Aranda a Manuel Bartlett. Exactamente. O el dolor que representaba el PAN como oposición al gobierno local de Mario Marín. Al PAN de esa época. Así ¿no? es. Porque el PAN de esta época es un PAN sin construcción, sin base social, sin ideología, sin estrategia, sin ideólogos. Igual todos los demás partidos. O sea, para mí, yo sí veo que el principal opositor de este gobierno general, o sea, de toda la República, que es el PAN, que es el que tiene mayores votos, está realmente moralmente derrotado porque no hay ideología, no tienen base social, no tienen estructura, no tienen sustento, y de repente surgen estos pequeños partidos como en Puebla, el partido de donde surge Nadia Navarro, que es el dueño de su papá, ¿no? Hay un partido ahí estatal que tuvo muchísimos votos, y que tuvo inclusive algunos, o sea, para ser un partido estatal, que no es muy conocido, que hasta se nos olvide el nombre, tuvo mucha votación. Esos partidos... Oye, no es ignorancia, no es desconocimiento, es que pues nomás no figura. Pues es que, pero no figura, a lo mejor en tiene más fuerza el PES. Pero tiene más fuerte esos partidos... ¿No era Compromiso por Puebla? No, ese de hecho desapareció. Ese desapareció, ¿verdad? Pero bueno, ahorita o sea, estos el partidos que realmente deberían de haber sido la fortaleza de toda la oposición, debieron haber hecho todo lo necesario para salir a votar. Claro. Y votar en contra. A ver, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que apareciera 90-10, o sea, 90 a favor de Andrés Manuel y 10 en contra, qué hubiera pasado si hubiera aparecido un 50-50? Así es. Y que a lo mejor en lugar de ser el 17%, que fue la votación total, si hubiéramos alcanzado el 40%. O sea, ahí sí hubiera habido un tema, aunque hubiera ganado Andrés Manuel, así es. sí hubiera habido un tema de decir, oye, a ver, y de preocupación. Aquí está la oposición. Claro. ¿Y qué hubiera hecho Andrés Manuel? ¿Qué hubieran hecho los gobiernos estatales? PCI nos dice Manuel Centeno. PCI. PCI. ¿Qué hubieran hecho los gobiernos que emergieron por parte de Morena? Se hubieran puesto las pilas. Y por lo menos en Puebla hubieran finalmente ahora sí corrido a todos los neoliberales que tienen metidos de secretarios y subsecretarios, para empezar, ¿no? Sí. En el gobierno federal a lo mejor hubieran dicho, oye, no, a ver, hay que tomar en cuenta lo que dice la ONU en el tema de desaparición forzada, de a de veras, hay que tomar en cuenta esto. O sea, hubieran provocado que los gobiernos realmente se pongan las pilas. ¿Qué pasa cuando aparece un 90-10? Cuando a pesar de que haya sido un 17%, oye, 17 millones salieron a votar cuando todo un aparato
aparato político, electoral, de partidos, etcétera, estaba promoviendo que no se le dieran a Y votar. además siempre histórica porque fue un proceso no extraordinario. Inédito. Fue Hay un que proceso acordarse, especial. Sí, hay que claro. acordarse lo que pasó con los presidentes Claro. de la República, de los expresidentes el año pasado. Ujú. No alcanzamos el porcentaje ni siquiera para Oye, y pasar esta etapa. esa consulta sí dejó mucho que desear. Es que ahí se Estaba nota. ambigua. Pero ahí muy se nota, ambigua. pero ahí se nota cómo Ujú. poco a poco la gente empieza a darse cuenta que estos ejercicios son Claro. necesarios. O sea, No, y como este ejercicio, mi querido Luis, pues sí tuvo congruencias y localización. sí, estaba muy enfocado a lo Así que es. era, ¿no? Y ¿Era sí o era no? y el ejercicio pasado Sí, estuvo era- muy manipulado, estuvo Claro. muy dañado, muy lastimado es. del inicio al final. Pero Y bueno, sin embargo, la oposición tiene un área de oportunidad interesante como oposición y como partido. Y no estoy hablando solamente del PAN, estoy hablando del PRI. Porque, a ver, evidenciamos que ciertamente Andrés Manuel López Obrador como presidente de México trae una empatía, trae una cercanía, trae una conexión muy especial con ciertos sectores de la población. Pero también evidenciaron que de lo que adolece Morena es de estructura, ¿eh? ojo, Cuestiones que los otros partidos Pueden sí aprovechar, pueden tener Aquí una hay, oportunidad. aquí hay que tomar en cuenta también otra cosa. A ver, así como los partidos de oposición están diciendo que redujeron de 30 millones a 15 millones de votaciones o de interés para el presidente, pues también hay que entender que la oposición de la suma de todas las oposiciones que sumaban alrededor de 15 millones de votos en contra de Andrés Manuel, hoy la votación es de 1 millón. O sea, si nos ponemos en esa lógica, Claro, Claro. claro, claro. 15 millones de Andrés Manuel, 1 millón la oposición, toda la oposición, ¿no? Y toda la gente que salió no a votar, que no salió a votar, mucha gente también no salió a votar por el tema de lo de las casillas, por el tema de que las distancias eran muy largas, etcétera, etcétera. Y otra gente también no salió a votar por no querer salir a votar. Sí, porque ¿no? también vimos gente que incluso hasta en silla de ruedas iba a Ujú. votar. O sea, que Sí. lo de las casillas... Sí, no, porque sí te puedo plantear ejemplos muy claros, ejemplos de Huehuetla, por ejemplo, en donde hay muchas casillas en esa región Ujú. que quitaron y que tuvieron que caminar las juntas auxiliares de varios municipios de la región, tuvieron que caminar 3-4 horas cuando si se hubiera instalado su casilla, Ujú. se hubieran tardado 20 minutos en llegar a su casilla. Pero que ¿no? también deberían de haber tomado en cuenta porque finalmente el INE también utilizó un mecanismo de difusión de ubica tu casilla, ¿no? Obviamente no todos tienen acceso al internet, obviamente no todos tienen acceso a medios de comunicación que en determinado momento dieron a conocer esta ubicación en casillas, pero es a lo que voy. ¿Y el trabajo de Morena? ¿Y el trabajo de la militancia dónde Es que quedó? ahí, acuérdate- Porque ese era trabajo de la Acuérdate- militancia. pero A ver, acuérdate que maestro. también la A ver, movilización tienes militancia en Huehuetla, Muévela. pues, muévela se movió. o Ahí ve sí la votó manera mucha de gente. cómo acercar. Y no estoy hablando del caso de Puebla, estoy hablando del Sí, en caso todo el país, en de todo el país, ¿no? Entonces, Morena le quedó a deber al presidente. Yo creo que sí. ¿Verdad que O sí? sea, yo creo que no tanto Morena, sino las estructuras estas que se han montado al movimiento y que han dicho que son estructuras muy chonchas, que tienen estructura Ujú. y que se han pretendido vender con el presidente y con los diferentes liderazgos de Morena, decir que tienen estructura, Claro. ¿no? Y que siempre, a mí me ha tocado escuchar desde el 94, 95 que he estado metido en estos argüendes, siempre me ha tocado escuchar a un líder que llega y dice, yo tengo 10,000 gentes, yo tengo 12,000, yo tengo tantas, yo tengo 1 millón, yo te muevo Sí, a pero cuando tantos, se ¿no? trata de que Papelito hable, pues Es el que- papel se queda callado. ¿Qué es lo Eso que es, pasó eso es ahorita? algo, eso es algo que me Así es. gustaría también Sí. mencionar de qué pasó en la marcha. En la marcha de hace 2 Del semanas. domingo, Bueno, del domingo 3. domingo anterior, Ujú. precisamente donde la sociedad civil estuvimos incentivando para que la gente saliera a votar, ¿no? Claro. En mi caso, yo sí dije, bueno, a ver, que salga a votar a favor o en contra, pero que salgan a salgan, votar, claro. ¿no? Inclusive lo platicamos aquí en el programa. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en ese evento? En ese evento todas las organizaciones establecieron, bueno, a ver, ¿quiénes van a hablar? Que van a hablar tal. Bueno, ¿cuántos te comprometes a llevar? La gente no se compromete a decir cuánta gente lleva. Pues hay que comprometerse, Claro. ¿no? O sea, si te comprometes a hacer algo, pues comprométete Y también a viene cumplir, el tema ¿no? de cantidad contra calidad, ¿no? O sea, digo, a mí si me preguntan cuánta gente vas a llevar, pues por lo menos a mi esposa y a mis 2 hijos.
No, o No, también, pero- por ejemplo, el trabajo territorial Claro. que uno va teniendo. O sea, Pero hay gente que nosotros- dice, no, pues si digo que 3 o que son 4 me van a decir que es poco. Sí. Pues no, maestro, Y son reales. y en mi caso, por ejemplo, yo lo que yo sí manifesté es, a ver, mi estructura territorial radica en los comités de paz que tengo construidos en diferentes lugares del estado. Cada comité no está compuesto por 20, 30 o 40 gentes. Eso es falso, eso no es real. Nadie tiene una estructura de ese tamaño, a menos que tenga mucha lana como para mantener una Sí, porque estructura. la estructura se ¿no? afecta. Sí, entonces mi estructura es a lo mejor cada comité está compuesto por 2 o 3 personas que conocen a varios, Pero son que se reales, llevan. pero son reales. Exactamente. Y eso es lo Van que a salir hay y que van a decir. votar. Claro. Y esa es la estructura que como sociedad civil tenemos nosotros, ¿no? Y entonces, a mí sí me tocó Porque los decir... partidos políticos están acostumbrados a hacer proyecciones de acuerdo a lo que dicen, Sí, no a lo sí, que tienen. Exactamente. Y entonces nosotros sí lo pactamos. Fue una marcha interesante, fue una buena marcha, sí, aunque los medios de comunicación dijeron que había entre 500 y 600 personas, la verdad es que hubo entre 3,000 y 3,500. Sí se logró Oye, más, pero digo, además, para si hacer hubiera- sociedad si civil. hubiese sido 500 o 600, pero son reales. Pero además es son sociedad civil, reales, y además como sociedad civil. Y ahí se notó Así la es. diferencia de cuando convoca la sociedad civil que está a favor de cierto proyecto Ujú. y esta otra sociedad civil como Frena, que también el mismo día se manifestaron. O sea, de 3,500 personas que fuimos los que logramos convocar con muchos esfuerzos, nos costó mucho trabajo, nos costó mucho la situación de traer a nuestros Claro, compañeros, claro, logística, etcétera, inclusive de convencerlos, de explicarles, de hacer labor para que pudieran venir frente a los 60 de Frena, que ese mismo día también se manifestaron. O sea, sí hay un brazo y hay fortaleza y hay fibra en la sociedad civil que está sumada a los proyectos de izquierda. Espero que esto lo identifique el mismo Morena y los mismos candidatos en su futuro y se den cuenta que si no voltean a vernos a la sociedad civil, a nosotros, a la sociedad civil, que sí tenemos números reales, pues se les puede revertir Claro. para las siguientes etapas. A ver, ya aguantamos como sociedad civil, ya aguantamos 6 años. Me refiero a, en el 2018 nos dijeron, tienen que llegar tales personas, ok, que lleguen. 3 años después nos volvieron a decir, es que hay que refrendar el tema de Andrés Manuel, ok, aguantamos. Pero ya ahorita ya no vamos a aguantar la sociedad civil. Ujú. La sociedad civil nos tienen que empezar a voltear a ver los partidos de izquierda. Y ahí está ¿no? sustentado con lo que estás diciendo, Ah. por qué gana la sociedad civil. Exactamente, o sea, nosotros Totalmente de este acuerdo. movimiento lo hicimos como Claro. sociedad civil. Sí participaron varios políticos, sí participaron estructuras, porque además era un interés de todos, ¿no? Pero también la sociedad civil participó, y si no y si no empiezan a tomar en cuenta la sociedad civil, Morena va a ir en el camino del PRI, del PAN, del PRD, en donde ellos empezaron a decir que son ellos nada más, y la sociedad civil los empezó a dejar, ¿no? Y los empezó a abandonar. Hoy, por ejemplo, le reconozco al PRI, que ha venido trabajando ciertos temas sociales y que poco a poco ha venido trabajando, pero porque no le queda de otra también, porque en el estado de Puebla está muy, muy, muy limitado, muy reducido, y tienen que empezar a construir, y empiezan a construir con sociedad civil porque no les queda de otra. Pero como a ellos, también a todos los demás partidos, que sí le caiga el 20 al partido de Morena y al partido y a los otros partidos de todos. izquierda, que finalmente tienen que empezar a voltear a la sociedad civil, porque en México estamos viviendo un ciclo de una evolución que no le cae el 20 a todos. A ver, la historia nos ha dicho que primero gobernaron militares, después empezaron a gobernar abogados, después economistas, después empezaron a gobernar todo el PRI, después pasó el PAN, o sea, pasó del centro, pasó a la derecha, de la derecha estamos en la izquierda hoy, y lo que viene es la sociedad civil. Claro. O sea, quienes van a empezar a apoderarse de los espacios públicos va a ser la sociedad civil. Y por eso estas leyes de participación ciudadana están tan limitadas por parte de los políticos. Por eso un candidato independiente no puede participar tan fácilmente en una elección, porque necesita el 3%, Claro. como si fuera partido político para ser candidato a gobernador, imagínate, ¿no? Entonces, todas estas leyes están hechas como para que la ciudadanía o la sociedad civil nos empodere.
Pero este ejercicio de revocación de mandato abre la puerta, porque esto a lo mejor es lo que no se han dado cuenta los partidos políticos o los políticos. El ejercicio de revocación de mandato abre la puerta para que la sociedad civil se empodere en la política, para que la política se ciudadanice y para que los partidos políticos se dignifiquen. Así es. Y entonces tener que empezar a caminar en la ruta de la sociedad civil. Y es una gran lección para aquellos que no votaron. Porque Exactamente. tuvieron la oportunidad de refrendar o de rechazar. Y entonces, si usted no fue a votar, pues no se queje durante los próximos 3 años más. Sí, o que se sigan quejando, pero sin estar realmente legitimados su queja. ¿Por qué? Porque pudieron haber puesto en su boleta, pudieron haber puesto en su boleta esta de no estoy con él por las desapariciones, por esto, por el otro, y lo pones en la boleta, ¿no? Y lo pones en la boleta, te tomas una foto y muestras lo que yo me acuerdo perfectamente en el 2015. Digo, y eso se lo agradezco a mucha de la gente de Voz Ciudadana y que en ese momento nos seguían. Anularon su voto en el 2015 cuando yo estaba fuera de Puebla, precisamente en los días que tuve que irme de Puebla por la persecución de Moreno Valle, y muchos subieron en su Facebook una boleta en donde decían: yo no estoy a favor de esto por la persecución de Luis Soriano, yo no estoy, y entonces hubo muchísimas boletas. Hay una causa. Exactamente, bueno, ok, no vas a ir a votar, ok. Pero anula tu voto, o sea, vas a ir a votar, ve a votar. Y el a favor ejemplo lo contra, puso Andrés Manuel López Obrador, poniéndole viva a Zapata. Sí, pues sí, por ejemplo, ¿no? Ahí está un ejemplo, ¿no? Muy Ahí bien, está un mi ejemplo. Hay de todo en esta Sí, vida. hay de todo en esta vida. ¿No? Ahí está. Mi querido Luis, la próxima semana te parece que hablemos sobre el tema del litio, esta propuesta que tiene Andrés Manuel López Obrador. Y lo que va a suceder el domingo. Así es. Si no se aprueba la reforma energética, entonces ya está anunciando algunas modificaciones a la ley minera Y son las dos para que el interesantes. litio sea declarado bien de la nación. Derechos humanos que se eleven a categoría de nivel constitucional es fundamental en México. Sí, hay muchos temas que hay que poner sobre la mesa. Así es, ahí estamos. Que tenga usted un Como jueves y siempre, viernes santo, un gusto verte. Y Gracias, cuando igual. decimos santo es santo. Sí, no, yo Pórtese bien, persinándome todo el fin de Pórtese semana. bien. por Muy bien, favor. no se vaya y cerramos con broche de oro con una gran mujer, Erika Lima, quien es priista de Hueso Colorado, y pues nos va a comentar pues qué es lo que está haciendo en esta nueva etapa. Así es, regresamos. Ándale pues.